Buenos días para las personas que os habéis incorporado ahora recientemente. Esta es la anteúltima ponencia ya de la mañana, ya vamos a finalizar en breve. Y bueno, en primer lugar, aunque ya Paz ha estado aquí y ya sabes lo que le comentamos a todos los ponentes que tienen el currículum, todos los alumnos y los profesores en su carpetilla, pero decir que Paz Cabello Carro es una persona que tiene una trayectoria enorme en gestión de patrimonio cultural. Ha publicado muchísimo, sobre todo sobre colecciones, sobre el modo de gestionar, es decir, que lleva una amplia trayectoria histórica, podemos decir ya, porque ya somos de las históricas, Paz. Jubilada. En este campo fue la directora del Museo de América durante muchísimo tiempo y luego fue la jefa de conservación de patrimonio, de las colecciones de patrimonio nacional, es decir, que ha estado vinculada con distintos ministerios y órganos del Estado español y con muchísima vinculación con Latinoamérica, con todo lo precolombino, es decir, que para nosotros es una referencia también muy importante y muchísimas gracias, Paz, por haber aceptado. Luego ella, ya sabéis que Hispania Nostra, junto con la Asociación de Campaneros de Albaida, fueron las dos instituciones, por así llamarlo, que nos dieron muchísima información para poder elaborar, en este caso que me tocó a mí elaborarlo, el expediente del toque manual de campanas, pero fue gracias a toda la documentación que mandaron ellos, los de Albaida y también Francesco Iballo, que fue la tercera pata, y con esa documentación pudimos hacer el informe. Es decir, que ya estáis viendo a lo largo de estos días que gracias a la colaboración externa de muchísimas instituciones, de muchísimas personas expertas, por supuesto que hacemos aquí un montón de cosas, pero que no es solamente somos nosotros, sino que es con la colaboración de muchas entidades, de muchos museos, de muchos otros organismos con los que colaboramos y creemos que debe ser así, ¿no? La colaboración y entre todos yo creo que hacemos las cosas, yo creo que mucho mejor. Muchas gracias, Paz, por haber aceptado, por estar aquí. Ha estado casi estos 3 días aquí con nosotros y nada, te damos la palabra porque sabemos que tienes muchísima cosa por delante. Gracias. Gracias, María Pía. Has contado lo que iba a contar yo. Ahora gracias por contar conmigo y con la asociación a la que pertenezco, Hispania Nostra, que junto con Campaneros de Albaida y el Museo Micmac también de Albaida colaboramos contigo, con el Ministerio de Cultura, en la redacción del texto que presentamos ante el Consejo de Patrimonio, que era el que tenía que dar la primera aceptación para que fuera luego manifestación de, lo tengo que leer porque es un nombre rarísimo, Manifestación Cultural del Patrimonio Inmaterial, que hace un mes y pocos días, salió, después de este octubre del Consejo de Patrimonio, salió el Real Decreto que ya daba carta de presencia al toque manual de campanas. Bien, voy a hablar sobre unos breves trazos de historia, como instrumento músico y de comunicación, cómo es un lenguaje cambiante, sobre el mantenimiento y protección, iniciativas de salvaguarda, para acabar cerrando con nuestra experiencia de la unión temporal, no de empresas, pero sí de asociaciones de Hispania Nostra, con Campaneros de Albaida y el Museo Micmac también de Albaida. Bien, paso a la historia, que siempre me ha interesado mucho, es algo que aparece ya en Roma, es anterior a Roma, lo que no hemos conservado pues son pequeñas campanas, a veces casi cascabeles, el tintinabulum. Bueno, los grandes, si los había, pues se habrán fundido porque es algo caro el metal. Se usaban en la vida cotidiana, por ejemplo, en los dinteles para llamar a la puerta, y también en procesiones rituales, por ejemplo en Mérida, pues en las procesiones rituales para el culto al emperador. Y yo, buscando a ver cómo podía ilustrarlo, voy y me encuentro que existe el tintinábulo, que se usa todavía en las procesiones, pero de aquellos templos que son basílicas, y aquí tenemos un tintinábulo en la Jerez de la Frontera, otro en Colombia o en la Basílica de Toledo. Veis que todos tienen su campanita, probablemente se pareciera mucho, se llama tintinábulo, a lo que se usaba en Roma. Bueno, aquí tenemos campanas antiguas, gracias Isaac, que estás aquí, la campana mozárabe del Museo de Córdoba, el 930, o por ejemplo la del Museo de Huelva, ya entonces tienen sus inscripciones, como las van a seguir teniendo,
como se sabe que hay una tradición del uso de campanas por Paulino de Noya y en el siglo VI por Gregorio de Tours. Y en el Beato de Tábara, 970, tenemos dibujado un maravilloso o dos maravillosos campanarios, el escriptorio y bueno, pues el uso de las campanas, y esto es lo que queda hoy de Tábara. En conclusión histórica, son las campanas instrumentos idiófonos cuya vibración requiere el metal, bronce o hierro, lo que fecharía su nacimiento, su uso en una época histórica relativamente reciente, es decir, la edad de los metales, y su sonido parece estar asociado a un llamar la atención, a convocar, en sociedades metalúrgicas complejas, con necesidades de comunicación más sofisticadas que la que tenían los grupos tribales de cazadores-recolectores o incluso los neolíticos. Pasado la parte histórica, entro en la parte como instrumento músico y de comunicación. No voy a entrar en todas las diferencias que puede haber, etcétera, solamente pues como pinceladas. Por ejemplo, en España, no sé si se ve aquí, que en España aquí, no se ve, perdón. Abajo vemos, en este lado de aquí, en España, por ejemplo, están casi fuera, están en la pared, se tocan de cerca. Nos parece normal, ¿no? Pero, por ejemplo, arriba tenemos las campanas de la Catedral de Bolonia, están dentro, se tocan también de cerca, pero los que están dentro de la torre están dentro y se tocan desde abajo, si ven en una diapositiva que abajo están tocando, y se voltean también desde arriba. Por ejemplo, en Utrecht, ya en la otra esquina, en Holanda, pues están arriba y no las tocan, tienen las cuerdas y están arriba. Bueno, podía haber muchas más variantes, he usado solamente para dar la pincelada. Y lo que me interesa transmitir es campanario, campanas y campaneros forman un instrumento complejo. Es un oficio, el de campanero, que requiere aprendizaje, habilidad, esfuerzo. Las imágenes estas son de Albaida, de los campaneros de Albaida, y aquí tenemos pues cómo los niños están ya metidos e introducidos. Pasado esto, sigo hablando de la unidad. La foto de fondo es de los campaneros de Albaida, somos socios. Las campanas y el campanario hay que enfocarlos como una unidad. Son un complejo instrumento músico que cualquier alteración, esta unidad es que cualquier alteración en la torre puede afectar al sonido de las campanas. Y se están inventariando, por ejemplo, campanas, y se han hecho alguna ley en Valencia, la Comunidad Valenciana, declarando Vic unas campanas que son históricas y son muy importantes, pero si las sacamos del campanario, esas campanas pierden. O sea, hay que tener la idea de que es una unidad, que es un instrumento. Es un instrumento compuesto por bienes muebles, las campanas, que a su vez están ellas afinadas entre sí, según han dispuesto los habitantes de ese pueblo o de esa iglesia, y un bien inmueble que es el campanario, la torre. Y por eso, pues, tiene que ser visto, mantenido, etcétera, y concebido como una unidad. La campana va asociada a su campanario. Es un complejo instrumento músico. Es único, cada campanario es único con sus campanas diferentes, las afinaciones que han ido teniendo entre ellas y con la torre. Único y que tiene patrones sonoros propios. Es transmisor de emociones, capaz de alertar y de comunicar mensajes. Es un instrumento músico con capacidad de conferir identidad a un colectivo que diferencia sus sonidos y las emociones que transmiten de la misma manera que la voz humana se identifica o el colectivo identifica las voces humanas. En mi imaginario, de alguna manera, y a lo mejor los campaneros me dicen que estoy pasándome, para mí es como la torre, como si fuera la garganta, las campanas, las cuerdas, y cada uno de nosotros tenemos un sonido
que nos pueden reconocer. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, pero sí que te reconocen, ¿no? Entonces, esa unicidad, esa complejidad que tenemos, lo tienen también las campanas. Es una metáfora, no sé si me pasa con ella. Vamos a hablar de como lenguaje cambiante. Ha perdido, como lenguaje, ha perdido parte del sentido de la identificación que tenía. Hoy, pues no todo el mundo es religioso, como antes había una unidad religiosa que era lo que conformaba un lenguaje quizá común, o hay personas que siendo religiosas pues no aceptan bien los ritos a los que están asociados. Existen cada vez más sectas o religiones diferentes que al ser diferentes y competir con la establecida, pues entonces las campanas les molestan. Bien. Ha dejado también de ser necesario para marcar el tiempo, las horas, y para marcar el calendario ritual anual. Pero, o sea, la Pascua, la Epifanía, etc. Pero todavía marca los acontecimientos relevantes del grupo en donde ese campanario está. Ha perdido poder de convocatoria, ya no se llama a fuego, ya no llama a cierra la puerta, que cerraban. Carlos V se le cerraron las puertas y tuvo que salir a las malas cuando la guerra de las comunidades empezaba, a concejo, a facendera, que es a trabajos colectivos. Su lenguaje era entendido hasta mitad del siglo XX, es decir, hace pues, un poco más de medio siglo. Ha caído en desuso en parte. Pero la pérdida del lenguaje no quiere decir que haya perdido la capacidad de transmitir un mensaje. Un idioma puede perderse o caer en poca importancia, pero yo como persona humana, me he comparado como persona con el campanario, la garganta, tengo capacidad de transmitir mensajes. ¿Qué ha sucedido? Pues que ha habido una electrificación, pues ha sido más fácil para la Iglesia habitualmente electrificar y sustituyes al campanero por impulsos eléctricos que están programados, normalmente es uno o son dos toques. ¿Qué hemos hecho? Hemos convertido un complejo instrumento, único en cada caso, en una pianola mecánica, que muchas veces está reproduciendo el sonido de otros, sin ejecutantes. Las campanas pierden la capacidad de modulación, de transmitir emociones, de transmitir mensajes. Los mensajes que aquí en las danzas hemos visto cómo se varían en cada zona. Su capacidad de hacer música. Hemos desterrado la creación artística y la capacidad de lenguaje, que son las grandes artes, digamos, comunes a toda la humanidad. ¿Qué ventaja tiene todavía o qué ventaja tenemos? Pues que la capacidad sonora de las campanas y de la torre es enorme. Oímos una campana y te emocionas. Voy a ver si consigo reproducir. Voy a contarlo, esta Semana Santa, el domingo de Resurrección, mi hermana pasa por Sevilla y entonces pasan y oyen las campanas de la Giralda. Oigan. No sé si han oído, están tocando de verdad las campanas al vuelo, están electrificadas y si las oímos más rato, es pum, 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 pum. Están electrificadas. La Giralda, una pena, ¿no? Es una anécdota y ha pasado pues esta Semana Santa, ¿no? Me mandaron el vídeo, encantados. Bien, como lenguaje cambiante. En tanto que lenguaje, el sonido de las campanas puede haber perdido significado, el significado que tenían, pero, y vuelvo a repetir, no su capacidad de significar, que puede variar y puede evolucionar. Es algo que ya se ha comentado respecto a las danzas, ¿no? Y rituales. Su sonido ha mantenido la capacidad de llamada de atención y de convocatoria. Electrifica no en el sentido de campanas electrificadas, sino que despierta, me están llamando, o sea, despierta. Incluso la tontería de que muchos timbres todavía están reproduciendo el sonido de un idiófono, las campanas son idiófonos. De manera que de nosotros depende
que se desarrolle o no se desarrolle su capacidad musical y que, respetando las tradiciones, podamos admitir la creación y la ejecución artística con las campanas. Como anécdota, pues encontré en internet, pues como hace un año, esto es un periódico de internet, como en un pueblo de Valencia, Almusafes, pues que celebraban un recital de toques tradicionales de campanas. Hay toques, o sea, hay conciertos, ¿por qué no? O sea, el mundo es muy amplio. Pasamos a mantenimiento y protección. Estas imágenes que estoy marcando, los distintos capítulos, están tomadas esta Semana Santa en Sedano, donde luego contaré, vamos a hacer una presentación de algo, de un vídeo, y de nuestro trabajo. El mantenimiento y protección vuelve a ser aquí. La torre de Albaida lo he cogido porque, aparte de estar trabajando juntos, creo que se ve la complejidad de lo que es un campanario. El mantenimiento, vuelvo otra vez a la unidad, tiene que hacerse para el mantenimiento y protección desde la visión unitaria. Campanas, campanario, con la asistencia del ejecutante, del campanero. No podemos restaurar un instrumento si no tenemos a un músico, un musicólogo, que diga que eso está bien afinado, etcétera, etcétera, ¿no? Surge de aquí una carencia. No tenemos protocolos de actuación. ¿Qué es lo que debemos hacer y no debemos hacer cuando una campana pues, o se estropea o se piensa que hay que cambiarla, etcétera? En restauración de obras de arte, de bienes muebles, de los demás bienes muebles, hay unos protocolos de actuación. Todo el mundo sabe cómo se tiene que restaurar y, básicamente, cuando sales en la prensa, cuando alguien mete la pata y no sigue esos protocolos. Ah, mira en tal sitio, mira lo que han hecho. Bueno, pues aquí no. Y se hacen algunas barbaridades. Luego los pongo. Necesidad de protocolos. Los médicos tienen sus protocolos. ¿Qué otro punto? Estoy destacando los puntos más importantes. Que debe haber propuestas de intervención. Cada vez que se tenga que intervenir en un campanario, en campanas, tiene que haber propuestas de intervención, que es algo que está sucediendo con toda la restauración de bienes muebles. Que contemple estas propuestas de intervención la unidad campanas y junto al campanario. No podemos intervenir en el campanario si no estamos viendo que la campana va a sufrir o no sufrir con ella. Me cuentan cómo a veces restauran una torre y no dejan sitio para que los campaneros puedan tocar o para los aparejos que tiene, que ven que son complicados, ¿no? Luego, tiene que haber un seguimiento por parte de alguien entendido, que normalmente pues, son gente no entendida, y por supuesto un informe final de qué es lo que se ha hecho. Es como elemental, ¿no? Pero no se hace. Luego también es fundamental para el mantenimiento la protección del oficio de campanero, como oficio, como algo que se aprende, que desde que yo toco la campana, porque llamo en mi pueblo me está pasando algo y todo el mundo, ¿qué pasa? Lo que es el campanero como oficio. Y luego, fundamental, el estímulo de la investigación. Mientras que no se investigue, esto no es nada. Esto son pues, cosas, pues es bonito, es folclórico, pero en el sentido de folclórico. El estímulo de la investigación, que ya hay, pero está como atomizada por muchos sitios. Es un bien transformable y fungible. Creo que es una idea que hay que tener. Cada vez que yo procedo al mundo de los museos, de colecciones, las piezas están descontextualizadas, se conservan tal cual, no se tocan. Pero las campanas, los campanarios, son bienes transformables. Las campanas, voy a hablar, transformable, fungible, se funden. Ha habido una historia de fundir. Y solo en contadas ocasiones se podrán guardar como documentación de un determinado tipo de campanas o hecho histórico o lo que sea. No sé si estoy siendo aquí un poco atrevida, pero es que lo que ya había empezado a mencionar antes, musealizar una campana es silenciarla, es amordazarla, es matarla. Esa ya no vuelve a tocar. Y se va deteriorando, se va oxidando
Y bueno, he cogido, por ejemplo, la Catedral de Murcia, y el texto que está ahí pues es el que recogí del periódico, que lo estaba el periódico digital, que dice que hay una campana ahí, que es la mora, que es muy importante, que es de las más antiguas, que la inscripción es de 1383 y que lleva una leyenda, etcétera, etcétera. Pero si la hemos bajado y la tenemos musealizada en la catedral, que lo vemos, la hemos embudecido. No tenemos protocolos, tendremos que tener protocolos para ver cuándo se baja y se guarda ya o no, o se cambian, porque hay historias de que en determinados pueblos se cambian, se llevan las campanas de un sitio a otro. Todo eso está por estudiar. Musealizar es matar. Tenemos la Catedral de Málaga. Pues están expuestos, se quisieron restaurar, se hicieron unas campanas nuevas, y aquí tenemos en el jardín del Sagrario, que está entre el Sagrario y la catedral, pues hicieron esculturas. Hubo un escultor que firmó, hicieron esculturas con los yugos, y aquí tenemos las campanas expuestas en el jardín. Bueno, esta musealización, yo soy de museos, pero es como terrible, ¿no? O en la Catedral de Santiago tenemos aquí la grandona, que es la berenguela, que la tradición dice que ese metal provenía de las campanas que se trajeron de Almanzor, que no se volvieron a llevar campanas, sino el metal, porque se fundía, se hacían puertas y tal, y era el metal, ¿no? Y se había hecho esta campana en el siglo XIX, se arreglan, por la razón que sea, se colocan las nuevas, se musealizan las otras, y están encantados. Bueno, no todo es negativo respecto a la musealización. Aquí tenemos la Catedral de Salamanca. El campanario está musealizado, y aquí tenemos al campanero, que puede tocar con un campanario musealizado. Si se fijan, debajo de las campanas tenemos un muro, un pollete, ¿no? Por ejemplo, en la Catedral de Segovia, ese muro, que parece un quitamiedos, lo han transformado en un balcón de hierros. Eso afecta al sonido. Queda precioso, está musealizado, pero no sé hasta qué punto afecta, pero evidentemente afecta. Bien, voy rápida y paso al capítulo de las iniciativas de salvaguarda, que he distinguido en dos. Bueno, voy a explicar por qué está esta imagen aquí. Antes he puesto en los distintos capítulos, he puesto un campanario, es el campanario de Sedano, es el campanario de esta iglesia. Sedano está en un geoparque donde el día 8 vamos a intervenir y vamos a hacer una presentación que luego lo cuento. Es decir, las imágenes tienen un sentido de la misma manera que en un momento dado, pues un campanario que no sé cuál es, que estaba sin campana, estaba cieguito, estaba muertito, pero bueno, que se puede recuperar. Las iniciativas a nivel de ciudadano y de asociaciones, yo estoy en una asociación, entonces a nivel de eso es lo primero, la sensibilización de la opinión ciudadana. Y eso lo podemos hacer desde una asociación o a nivel personal. Si yo me intereso por el toque de campanas, ¡ay, qué bonito! O que lo que sea, ya estoy creando opinión. Luego, en el momento que están con las danzas, pues ¿tocan o no tocan las campanas? No lo sé. Hace un año fui con mis primos a la maragatería, mi 50% de sangre es maragata, entonces fuimos a recuperar orígenes, y entonces pasamos en un pueblo, de repente que habíamos pasado a la ida, a la vuelta estaba tomada la plaza por la gente exclusivamente del pueblo, habían tocado las campanas, pero eso ya no llegué a oírlo, estaban bailando, nos dieron el vino, lo que estaban tomando, ¿quieres esto o lo otro? Pues lo tomamos, nos entró un ataque de emoción enorme y yo pensaba en las campanas. No me atreví a preguntar quién las había tocado, pero era evidente que las habían tocado, ¿no? Y era gente que había venido de fuera, porque era un pueblo que estaba medio deshabitado, que eso es otra de los asuntos, y que habían ido allí. Entonces, la opinión ciudadana es muy importante y la transmitimos nosotros personalmente, además de asociaciones. Y luego, claro, como consecuencia, el fomento del asociacionismo, desde asociaciones culturales, en donde hay danzas, pero hay música y tal, donde también se cogen las campanas, o de asociaciones de campaneros, que las hay.
y que es la manera hoy día de que el toque de campanas no se muera y que hayan sus escuelas, etc. Eso es a nivel, digamos, de ciudadano, que también le sirve a las administraciones, pero luego, a nivel de administraciones, la salvaguarda, ya lo hemos mencionado, son los protocolos de actuación, son necesarios, pero también a nivel nuestra. En tanto que antropólogos, científicos, musicólogos, etcétera, tendremos que publicar qué intervención se ha hecho con las campanas. Eso se ha hecho durante mucho tiempo, cómo se restauraba un cuadro, una escultura, el estofado, y lo siguen publicando todavía en los catálogos de exposiciones. ¿Cómo han tratado esta pieza tal? Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a hacer y a promocionar, y muchas veces ni siquiera a nivel de administración, sino a nivel científico o a nivel de lo que nos toque. Los protocolos de actuación, porque no podemos pedir que la administración nos dé protocolos sin más si nosotros no hemos participado en su elaboración y visto, quizá por prueba de error, lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Lo segundo, fundamental, los inventarios. No podemos proteger si no conocemos lo que queremos proteger. No hay inventarios. Pero los inventarios no pueden ser solo de campanas, tienen que ser de las campanas con su torre. E intentar, es una complicación por todo el país. Luego contaré algo que estamos haciendo que no es un inventario, pero que se acerca. Digamos que es un listado, o sea, el inventario es algo más serio, ¿no? Y lo que estamos haciendo son como listados, pero es lo que estamos haciendo. Y luego, otro asunto importante es la apertura de caminos de colaboración con la Iglesia. La Iglesia se ha adueñado de las campanas, del toque de campanas, de los campanarios. Bueno, la historia, la sociedad ha hecho que eso sea así. Y ahora tiene todo un magnífico, porque el 90% pues, de las campanas están en las iglesias. Y se siente muy dueña, y hay quien dice que colabora, pero hay quien no colabora. Bien, somos nosotros, con nuestra actitud de antropólogos, historiadores, etcétera, historiadores del arte, los que tenemos, musicólogos, los que tenemos que abrir vías de comunicación con la Iglesia, porque malamente va a conservar la Iglesia si no nos interesamos nosotros. Recordemos que las campanas muchas veces tienen las inscripciones, están donadas. Las más antiguas que conocemos, que hemos visto, están donadas, están hechas por alguien. Entonces, bueno, la Iglesia tiene problemas también con el hacer inventarios. Cada año que se elaboran los presupuestos generales del Estado se hace una coletilla que nadie mira, que es que, bueno, que los inventarios de la Iglesia que tiene que hacer y que tenía que haber presentado todavía están sin presentar o están incompletos. Bueno, tenemos que jugar con eso y saber que ellos tienen algo muy importante, que se creen que es muy importante, pero que también es nuestro y que nuestra actitud va a influir mucho y que hay que colaborar y abrir esos caminos. Porque en un comienzo esto era algo que toda la ciudadanía había depositado en la Iglesia y esto, juego, hay que recuperarlo. Bueno, aquí es una anécdota, pues como la Guardia Civil, sacado en internet un periódico, como la Guardia Civil detiene a las personas que robaban campanas. Si no las tenemos inventariadas, malamente vamos a encontrarlas, y se da el caso de que alguna vez han encontrado campanas y no se sabían de dónde provenían. Lo normal es que se fundan, ¿no? Como sucede ahora mismo con el cobre, que van robando cobre y van expoliándolo, ¿no? Bueno, pues los hilos de cobre son más difíciles, es otra historia, pero esto pues ya es difícil, ¿no? Llevarse una campana, pero se hace. Y la Guardia Civil no sabe. Bien, ahora he ido muy rápido pensando que no me iba a dar tiempo. Sigo en las iniciativas de salvaguarda, que es nuestra experiencia, que es cuando dos asociaciones culturales que protegen el patrimonio se unen. Y esto fue, lo que voy a contar, es una experiencia que hicimos que nos ha salido en Hispania Nostra y con los campaneros de Albaida. Hispania Nostra, tengo aquí Hispania Nostra, aunque yo también soy, y arriba tengo los campaneros de Albaida, que están mencionados. Me podéis interrumpir cuando queráis, me decís lo que queráis. Bien, hemos conseguido o hemos participado
en este toque manual de campanas sea una manifestación representativa del patrimonio inmaterial. Hemos colaborado y nos sentimos muy orgullosos. Y se debe a que somos asociaciones con objetivos diferentes pero similares, y esa unión temporal de asociaciones ha sido muy importante. Voy a contar la historia, porque merece la pena contar la historia de cómo lo hemos conseguido, porque parece que nos ponemos medallas, pues qué fácil es. No, voy a contar. En 2016, Hispania Nostra, que propone a Europa Nostra, estamos federados con Europa Nostra, propone que los campaneros, y se le otorga el premio de Europa Nostra a los campaneros de la Catedral de Valencia. Está aquí. Entonces, ese mismo año, 2016, el presidente, el representante, Job, que lo ha mencionado María Pía, pues va a la reunión de asociaciones de Hispania Nostra, que se celebra cada año, en Morella, en octubre, y habla de campanas. Y bueno, ya estamos repitiendo dos cosas y se nos empiezan a levantar las antenas. Estábamos en el 2016, en octubre, ¿no? En abril de 2017 hay una solicitud del Grupo Mixto del Senado que pide el trabajar con las campanas. El informe, por alguna razón, llegó mutilado, no se entendía, pidieron ayuda a asociaciones, nos llegó. Bueno, se explicó lo que era y qué se consiguió. Estamos en abril del 17, el 26 de junio hay un acuerdo unánime de la Comisión de Cultura del Senado que instó al Gobierno a adoptar una iniciativa para conseguir el reconocimiento del toque de campanas como bien de interés cultural inmaterial. No me he inventado nada, es tal cual aparece en el boletín del Senado. Fíjense que pone toque de campanas, pero no habla del toque manual. Instaron al Gobierno con este texto. Bien, siguiente. Estábamos en abril, ya ahora en junio del 17. En mayo, estamos solapándonos, hay otra reunión de asociaciones de Hispania Nostra y van los campaneros y hablan también sobre las campanas. Y entonces la presidenta de Hispania Nostra, que está aquí, se le ocurrió que tenía el Año Europeo de la Cultura del 2018 y les propone, oye, ¿por qué no tocamos las campanas y celebramos así el año, o sea, en España celebramos así el Año Europeo de la Cultura, porque es europeo, en Europa toda hay campanas, ¿no? Ah, pues sí, los campaneros de Albaida dijeron que sí. Yo me pego un susto, digo, qué horror, qué difícil va a ser esto. Pero se hizo. Se hizo una reunión, vamos a tocar, pero claro, entonces tienes que magnificar un poco. Vamos a tocar por la Unión Europea, sí, pero vamos a revestirlo, ¿no? Y pues vamos a tocar porque sea patrimonio inmaterial de la humanidad y que lo declare la UNESCO. Vale, allí que nos fuimos. Bueno, claro, si haces una convocatoria a nivel europeo tienes que tener unos objetivos pues muy europeos, muy generales, ¿no? Y todos iban para adelante. Yo la verdad es que estaba asustada. Bien, se hace la convocatoria, la hacemos, o sea, lo trabajamos en febrero del 18, sale un poco después y este fue el logo, esto fue lo que salió en la página de Hispania Nostra. Y fue una iniciativa que detona y los campaneros, bueno, pues cada uno teníamos nuestra forma de comunicarnos con la sociedad, lo cual nos abrió muchísimo. Los campaneros fueron por su lado con sus campaneros, que tienen sus chats, tienen sus formas, y nosotros también de otra manera. Trabajamos juntos y además trabajamos juntos, ellos en Valencia y nosotros en Madrid. Bueno, no sé cómo lo hicimos. Se anunció en los medios de comunicación que se interesaron. Aquí tenemos, no lo voy a poner, en la televisión, pues una locutora. Aquí tenemos que la presidenta consiguió que Plácido Domingo, presidente de Europa Nostra, que acoge entre sus socios a la Asociación Hispania Nostra. Bien. Y consiguió, los campaneros se quedaron encantados, esto funcionó. Y bueno, es que es verdad. Plácido Domingo es el presidente de Europa Nostra, es español, bueno, aquello
Esto es para una muestra de cómo, y luego cómo se vivió. No en todas partes igual, claro. Aquí tenemos, por ejemplo, la Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos, la que tiene un fondo azul y amarillo, ¿no? Entonces dijeron que iban a tocar, y aquí hacen el anuncio y aquí ven que son un listado de no sé cuántos pueblos que van a tocar. Entonces se despliegan y tocan, y lo anuncian. La prensa lo recoge y luego te certificas que han tocado. Tenemos, por ejemplo, la Asociación de Bandeadores de Artajona, vascos. También hicieron su cartel, que al hacer la cartel tampoco es, o sea, una cosa es tocar, otra cosa es implicarse hasta este punto. Y si se fijan, en la que tiene la torre, o sea, la de allá, aparece también nuestro logo, no sé por qué tuvo mucha fuerza. Por ejemplo, asociaciones culturales, como aquí echamos las campanas al vuelo, eso funcionó, los amigos de la Alcazaba de Almería, que son socios de Hispania Nostra. La verdad es que Almería no es que sea un gran terreno, un sitio de grandes asociaciones, pues se pusieron, convocaron, grabaron un vídeo precioso. Luego, porque claro, en la convocatoria pedíamos que tocaran todos el día 21 de abril, que era sábado, para que pudieran faltar de sus trabajos, porque era fuera día libre, y que tocaran a las 12, y que por favor, que si pudieran, grabasen un vídeo y que nos lo mandasen. Y todo esto, bueno, aquí tenemos a los amigos, que se me había olvidado esto, cómo los amigos de la Alcazaba de Almería se implican, o, por ejemplo, en Moru, un pueblo en Asturias, también se implicaron, lo incluyeron dentro de unas festividades culturales de un día y tocaron las campanas y lo asocian ahí a las pinturas rupestres. O sea, se van a... Tenemos, por ejemplo, el listado de ayuntamientos de La Rioja y la Asociación de Campaneros, pues cómo van a tocar, son 33 pueblos. Y nos mandan el listado de dónde van a tocar. Bueno, hubo zonas donde tocaron más. Bueno, aquí hay asociaciones pequeñas, como este de Patrimonio para Jóvenes de Navarra, que se implicaron, hicieron, aquí es un vídeo, como, bueno, pues se me ha ido. He puesto solo la foto, cómo dicen que van a tocar y luego nos mandan el vídeo y la montan, tuvimos que decirle, hombre, no lo toquéis vosotros, coger algún campanero y tal, y lo hicieron. O, por ejemplo, también, pues cómo aparece la unión de un ayuntamiento, y aquí aparece la foto de la misión, no sé si lo ven arriba, misión diocesana, aparece, y esto es en Canarias, ¿no? Bueno, y allí se toca, que no me acuerdo cómo se llama, suenan campanas con tambor. Lo que pasa es que ese tambor no pudieron tocar el día que nosotros convocamos porque hacía mucho viento. Es otro... Y fíjense cómo aparece nuestro logo azul, vamos, nuestra convocatoria, ¿no? Porque no lo concebimos como logo, sino era nuestra convocatoria, y aparece, y aquí fue el ayuntamiento con la iglesia, y aquí directamente la iglesia de Callosa del Segura en Alicante, que hice un cartel que lo que he puesto al lado es para que se pueda leer, porque ahí está todo lleno de letras, y que invitan la propia iglesia. Pues hubo de todo. Bien, no en todos sitios se recogió lo mismo. Hay zonas donde apenas llegó y otras donde llegó muchísimo, ¿no? Se celebró en Albaida el 21 de abril, porque era el toque inicial de campanas. Pues aquí tenemos que hay 2 orfeones, saltaron, vamos a tocar, a cantar, cantaron los 2 orfeones el himno europeo, porque estábamos a nivel europeo, Y aquí están los medios de comunicación y abajo he puesto la foto de lo que no se ve, que eran las autoridades que fueron allí. Y bueno, nos subimos a la... No, espera, voy al revés. Nos subimos a la torre, entonces la torre de Albaida, y nos prepararon un toque inicial dirigido. Ven ahí arriba cómo está el campanero con su micrófono y nos está diciendo cómo tenemos que tocar. Hicieron todo el entramado de cuerdas y entonces sentimos el toque inicial, nos sentimos implicadísimos, la emoción de estar en un campanario y oír las campanas dentro, y tú estabas también y lo oíste y lo grabaste. Es impactante, sí, porque aquí hay personas que se reconocen. Yo estoy ahí en rosa Rosa está Araceli, la presidenta, detrás en
rojo, así. Sí. Y bueno, hay más personas ahí, pero estábamos allí, fue impactante. Estaban los medios, sí. Y luego entraron los campaneros en acción, nos quitaron a todos, nos arrinconaron, nos ven aquí arrinconados. Aquí no se ve a la presidenta que se quedó, se ve una cosita rosa detrás de una escalera, y nos arrinconaron y entraron en acción. Y pusieron en acción las campanas. A nivel personal fue emocionante, fue impactante. Y bueno, aquí he puesto los jóvenes campaneros que estaban allí y que tocaron sus campanas. Aquí están tocando en el centro, y los campaneros con más experiencia se agarraron a las campanas y las movilizaron. Ver moverse una campana con la fuerza de un campanero, y que ves que dices, es que no es solo fuerza, porque le están imprimiendo algo. Cuando a mí me apartaron y un campanero se subió y trepó por la pared para cogerse fuerza, a ellos les parece como, bueno, eso no se dice, ¿no? ¿No? Eso lo hicieron, yo me quedé. Y con eso modulan, a pesar de eso, modulan. Aquí están viendo. Bueno, la participación fue grande. Aquí son cosas que saqué de internet, pues en Alcora, en Madrid solo tocó una, claro. Pero este es el resultado final. Tocaron 321 campanarios que yo tenga contabilizados, que haya registrado. En Europa, 126 campanarios. En España, 195 registrados. Hay más porque yo me he dado cuenta que hay más. Tenemos, por ejemplo, en el Geoparque Las Loras, donde vamos a presentar ahora la próxima acción, pues hubo quienes fueron en el propio campanario y quienes pusieron un tirimonte porque no tenían torre y su campana la tenían y tocaron. Y aquí lo vemos, lo que pasa es que he cogido fotos. Y esto, bueno, no me he resistido más. A ver si se oye. Repique de campanas ante la UNESCO. Buenos días. Nos encontramos en la pedanía de Columbrianos, municipio de Ponferrada, provincia de León, España. Son las 12 del mediodía de hoy, 21 de abril de 2018. Nos unimos a la iniciativa europea de repicar las campanas de la iglesia y capilla de nuestro pueblo, situado en pleno Camino de Santiago, con el fin de conseguir que sus tañidos, lenguaje ancestral usado para informar de los acontecimientos y sucesos de la vida de los pueblos, sean reconocidos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Campaneros: María Isabel Álvarez, Andrés Castro, Domingo Martínez, Víctor Santín, César Martínez y Argimiro Martínez. Un saludo y muchas gracias. Fíjense el reloj, porque van a cumplir exacto. A mí este me emociona, pero es que hay otros también que cuentan lo mismo, o sea, cómo se han sentido implicados, y además están tocando para la UNESCO, para Europa, o sea, es algo que lo han sentido y es una pedanía. También algunos convocaron a los medios y están recogidos en Escalonilla, Toledo. Pues aquí vemos, el chico es un profesor de la universidad, pero se siente de allí y tocó. Aquí tenemos en la Catedral de Pamplona. El vídeo es precioso, lo que pasa es que es muy largo, como la campanera, que es muy jovencita, toca unas campanas y como luego van entrando en juego todas las grandes campanas laterales, ¿no? Pues aquí está, le he puesto 18 años. Como, bueno, este también, no, perdón, en Nollería. Es para indicar salto un poquito, lo que pasa es que aquí no veo lo van a escuchar entero porque yo iba a saltar, però aquí no tengo la... Isan Montell, i soc el president de l'Associació dels Campaners de la Vall Blanca, una associació formada en el mes d'octubre, així mateixa, la mateixa sala de campanes van formar l'associació i des d'entonces toquem així, en Terrateig, en Aielo, en Atzeneta, en Genovés, en diversos pobles, en les festes.
i este que és dels més grans, doncs toquem així més continuat perquè és més gran i hi ha més festa. A part de tocar així, toquem en les monges i en el santuari de Loreto. Que les monges en març, a principi de març, vam restaurar una campana i la vam beneir, que és la més xicoteta de totes i que avui també participarà en el volteig. Aquí va participar alguien que no tengo recogido. Un projecte promogut pels campaners d'Albaida i l'associació Hispània Nostra, com és l'any europeu de la cultura, el tocar les campanes per demanar el toc manual de campanes com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Y lo que farem avui així en el campar de... Bueno, perdón, ya se me ha ido, pero ya he contado lo que tenía que contar para que se vea como las reacciones, ¿no? Y bueno, pues los italianos que fueron, se mataron, pues los campaneros boloñeses se fueron a Roma, al Vaticano. El Vaticano tiene las campanas electrificadas y tocaron, hicieron sus caballetes y tocaron a las 12 para tocar con todos. ¿Se imaginan por lo menos 321 campanarios en Europa tocando? Bueno, a mí me emociona. Y los campanarios tocaron y luego cuando ya llegó el Papa, porque fue en medio de una, ¿cómo se llama esto? Cuando el Papa da la entrevista y pasa por el Vaticano, iba con su Papa móvil y volvieron otra vez a tocar. Los campaneros boloñeses estaban emocionados. Y la primera noticia que tuvimos fueron de los boloñeses, y eso lo viste tú que lo trajiste esto. Bien, y ya pues por poner también que fueron muchos sitios. Me sorprende, hablan entre ellos, todavía no están tocando, van a tocar. Allora. Y ahí atrás se ve la casa, otra casa. Bien, ahí. Oeste. Sí. Bueno, Los campaneros de Utrecht es un vídeo de más de 20 minutos donde empiezan contando cómo entran, cómo suben, cómo entran a la sala de campanas, cómo se distribuyen entre las campanas y van entrando cada campana a tocar y luego van dejando de tocar porque está orquestado. Y hay una persona con sus papeles y luego hasta que se van. Es precioso porque lo entiendes muy bien. Está colgado, ponen campanas Utrecht y lo van a ver. Y lo van a ver en lo nuestro. Bueno, salieron en blog, la insospechada participación a campanazo limpio. Esto es en un blog de un musicólogo de León que fue el que nos apoyó y lo distribuyó. ¿Qué es lo que pasó? Que hubo una participación inmensa en las zonas despobladas. He hablado del Geoparque, de Las Loras, Burgos, Palencia, en el norte, en León, todo Zamora. O sea, en las zonas de mayor despoblación, de peligro de despoblación, es donde ha habido una mayor participación. Y si vemos los vídeos o han visto la de columbrianos, son la gente. Porque en otros sitios, como en Alceneta, pues se habían constituido hacía muy poco una asociación de campaneros, pero ahí eran la gente. Y en la zona de León, las espadañas, las iglesias están y pegados, tienen la espadaña a la que se sube de manera independiente porque lo tocaban los propios, la gente para anunciar lo que fuera. Y me contó, estuve en Astorga el viernes, en un funeral, y entonces me cuenta una prima mía que ha trabajado como antropóloga física un montón de años en la maragatería, como ya hace mucho la iglesia se quiso llevar las campanas, la campana que quedaba en uno de los pueblos de mayor despoblación, y entonces la señora, que habían 3 habitantes, se negó. Esa señora, el hijo y otra persona, se negó. Llegó un momento que se subió al campanario y dijo que allí, que no. Fue la Guardia Civil, que no, se la acabaron dejando. ¿Qué argumentaba? Y si a mí me pasa algo, ¿cómo aviso? Porque claro, la zona de los Montes de León hace mucho frío y nieva y puede ser terrible, ¿no? Pues son anécdotas, ¿no? Pero que son importantes, ¿no?
A raíz de esto, ¿qué pasó? Pues que, por ejemplo, nos escribía la Asociación de Campaneros de Navarra, que se habían constituido como tal, y nos lo contaban. Bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Que estamos preparando una web. ¿Por qué? Y ese es el siguiente paso, porque fue tal avalancha de vídeos. A mí me parece algo como histórico, que hubiera tanta gente tocando a la vez y que tengamos el recuerdo, los vídeos, de gente muy variada. Y hay algunos que están tocando toques históricos, otros están tocando a las bravas, que ves que están tocando de todo. Y bueno, lo primero que pensamos es esto lo tenemos que recoger. El asunto era complejo, el servidor de Hispania Nostra no tenía capacidad, total que hicimos la unión temporal de asociaciones para hacer una web que vamos a presentar el día 8 en Sedano. Es la iglesia que han visto y las campanas que han visto de cerca, en el Geoparque Las Loras, porque participaron 21 pueblos y 2 de fuera, y está en peligro de despoblación, y se metieron tanto, participaron todos. Hay un montón, casi todas son iglesias románicas, es decir, hay otro patrimonio en peligro, peligro de despoblación, peligro de que se hundan esas iglesias, y el interés de la gente y del propio Geoparque, hasta tal punto que nos cuentan que se han estado dando clases entre ellos, que se han dado cuenta que lo pierden y se han estado dando clases. O sea, ha habido un movimiento y vamos a presentarlos el día 8, que es un sábado, ¿no? El día 8 lo presentamos, la nueva web, en donde lo que pretendemos es, bueno, vamos a hacerlo Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, vamos a dar pasos, vamos a empezar a colgar lo que teníamos y estamos en ello. Ayer estuvimos discutiendo que sí, pues muchos detalles de la web. Y pretendemos que sea una especie de intercomunicador. Yo creo que ya aquí deberían de ser las preguntas y ser las propias personas que están trabajando, los campaneros y las personas que están aquí de Hispania Nostra, que están yo tengo una conexión en mi casa con el servidor de Hispania Nostra y me comunico, pero los que están allí todo el tiempo, y que cuenten cómo va a ser y quizá lo pregunten. Esto es creamos un logo, la Unión Temporal de Asociaciones, para presentar esta web, y yo creo que si me preguntan, yo creo que aquí deberían contestar ellos. Estoy dejando un cierto tiempo y, perdón. Y esto es un vídeo que nos dieron pues la Fundación Arma Plaza, que es una fundación que tiene cultural la Hondarribia, Fuenterrabía, en castellano, que había restaurado las campanas hace poco, y esto es lo que nos mandaron, o sea, nos mandaron de todo. Y con esto ya de coro final y esperando que intervengan las personas que están aquí de Hispania Nostra y los campaneros de Albaida, pues que ellos cuenten y que ustedes pregunten. Les dejo con esto y María Pía, otra vez, muchas gracias.